Aplicación de la ley de Gauss presentado por Alison Mariana Mosquera Triana y María Paula Correcha Vázquez. Veremos algunos conceptos claves para entender el ejercicio. El flujo de campo eléctrico. Se define como el flujo de masa a través de una superficie, es decir, la cantidad de masa que atraviesa dicha superficie. El flujo de campo eléctrico es una magnitud escalar que se define mediante el producto escalar, que es el flujo eléctrico igual a la integral del campo eléctrico por el diferencial de la superficie. La superficie cerrada empleada para calcular el flujo del campo eléctrico se denomina superficie gaussiana y su ecuación es el flujo eléctrico es igual a la integral cerrada del campo eléctrico por el diferencial de la superficie y esto es igual a el campo sobre epsilon sub 0. El campo eléctrico puede representarse mediante unas líneas imaginarias denominadas líneas de campo y, por analogía con el flujo de masa, puede calcularse el número de líneas de campo que atraviesan una determinada superficie. Estas líneas imaginarias ayudan a visualizar cómo va variando la dirección del campo eléctrico al pasar de un punto a otro del espacio. Indican las trayectorias que seguiría la unidad de carga positiva, por lo que las líneas de campo salen de las cargas positivas y llegan a las cargas negativas. La ley de Gauss. Esta ley nos permite calcular de una forma simple el módulo del campo eléctrico cuando conocemos la distribución de cargas con simetría esférica o cilíndrica. Ahora empezaremos con el ejercicio. Una esfera no conductora de radio R posee una densidad de carga volumétrica no constante en todo su volumen. Calcular el campo eléctrico para menor que R y R mayor que R. Primero hallamos el campo eléctrico para una distancia r menor que el radio de la esfera. Acá tenemos una esfera no conductora la cual tiene una carga distribuida uniformemente, y una densidad volumétrica de carga, constante y positiva. Recordando la ley de Gauss para usar en este ejercicio, nos dice que la integral sobre una superficie cerrada del campo eléctrico, punto diferencial de superficie es igual a la carga total encerrada por la superficie entre epsilon 0, permitibilidad eléctrica del vacío. Dentro de la integral tenemos el diferencial de superficie escrito como un vector, y esto significa que el diferencial de superficie es igual a un vector normal unitario a diferencia de superficie por el diferencial de superficie, sabiendo que un vector unitario es igual a 1, entonces reemplazando en la ecuación nos quedaría la integral sobre una superficie cerrada del campo eléctrico por el vector unitario por el diferencial de superficie igual al total de la carga encerrada sobre epsilon sub 0. Para aplicar la ley de Gauss dibujamos una esfera concéntrica a la esfera cargada y al radio de esta le llamaremos R minúscula y dibujaremos las líneas de campo eléctrico y el vector normal. Como la carga eléctrica es positiva, el campo eléctrico irá hacia afuera y el vector normal es perpendicular a la superficie y va en la misma dirección de las líneas de campo eléctrico. Entonces, calculando el productor escalar, que es el productor escalar del vector A por el vector B, es igual a la magnitud de A por la magnitud de B multiplicado por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Entonces tenemos que el productor escalar del campo eléctrico por el vector normal es igual a la magnitud del campo eléctrico, que llamamos E por la magnitud del vector normal, que es igual a 1, por el coseno del ángulo, que es igual a 0 grados, y el coseno de 0 grados es igual a 1, teniendo como resultado la magnitud del campo eléctrico. Y este resultado lo ubicamos dentro de la integral que ya teníamos, quedándonos que la integral de la superficie cerrada por la magnitud del campo eléctrico por el diferencial de la superficie es igual al total del campo encerrado sobre epsilon sub 0. Sabemos que la magnitud del campo eléctrico es igual en todos los puntos de la superficie, es decir que esta es constante, entonces la podemos sacar de la integral y nos quedaría la magnitud del campo eléctrico multiplicada por la integral de superficie cerrada por el diferencial de la superficie igual a la carga encerrada entre epsilon 0, y la integral del diferencial de superficie de S es igual a S, entonces nos queda la magnitud del campo eléctrico por el área de la superficie, o sea S, igual a la carga encerrada entre epsilon 0.
Recordemos que el área de una esfera es igual a 4pi por su radio elevado al cuadrado. Teniendo esto sustituimos en la expresión, nos queda la magnitud del campo eléctrico que multiplica a la superficie de la esfera igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Ahora determinamos la carga encerrada, ya que sabemos que la densidad volumétrica de carga es constante y recordando que esta es la carga por unidad de volumen, y como es constante será igual a la carga encerrada sobre el volumen de carga encerrada por la superficie gaussiana. Y despejando la carga encerrada de la expresión, tenemos que es igual a la densidad de carga volumétrica multiplicado por el volumen encerrado por la superficie gaussiana. Punto B. Entonces para una distancia mayor que el radio de la esfera, la magnitud del campo eléctrico es igual a esta expresión. Ahora debido a que el campo eléctrico es radial y hacia afuera de la esfera, esta cantidad la podemos escribir en forma vectorial de la siguiente manera. Para una distancia menor que el radio de la esfera, el vector campo eléctrico que depende de la posición radial es igual a la densidad de carga volumétrica por R entre 3 veces epsilon 0 en una dirección radial. Y para una distancia mayor que el radio de la esfera, el vector campo eléctrico es igual a la densidad de carga volumétrica por A elevado al cubo entre 3 veces epsilon 0 por el radio elevado al cuadrado. Y este campo en una dirección radial. Entonces para concluir, el campo eléctrico generado por una esfera sólida no conductora, de densidad de carga volumétrica constante para una distancia menor que el radio de la esfera es igual a, el vector campo eléctrico que depende de la posición radial es igual a la densidad de carga volumétrica por R entre 3 veces epsilon 0 en una dirección radial. Y para una distancia mayor que el radio de la esfera es igual a, la densidad de carga volumétrica por A elevado al cubo entre 3 veces epsilon 0 por el radio elevado al cuadrado y este campo en una dirección radial.